Bien, señoras y señores, sean ustedes bendecidos, bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy, como siempre, tenemos más que nunca un programa interesantísimo para que ustedes se mantengan ahí frente a sus televisores, dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que solamente en este espacio en la semana se producen ya, pues terminando la semana de manera trascendental. Así que mantengan la sintonía. Mientras tanto, deben ustedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook /Balbueno Medina, en Instagram @Balbueno Medina, lo mismo que en Twitter. Ustedes nos pueden dar seguimiento ahí. Esas son nuestras coordenadas y dejarnos sus inquietudes relativas a lo que es la producción de este espacio Agenda Semanal o a lo que hacemos en nuestra condición de periodista. Recuerden ustedes que en nuestro canal de YouTube deben de suscribirse para que reciban la actualización de cada una de estas entregas del programa Agenda Semanal. El programa también está en nuestra página en internet notamedin.net, donde además publicamos noticias, entrevistas y todo lo que tiene que ver con el acontecer noticioso nacional e internacional. Nuestro canal de YouTube es tan sencillo como usted lo va a escuchar: Agenda Semanal con Balbueno Medina. Ahí usted se suscribe y recibe todas las actualizaciones de este espacio Agenda Semanal. De entrada, señores, esta semana, a principio de semana, hubo un comunicado que publicaron las empresas Altiz y Claro Dominicana, las dos principales empresas del ramo de las telecomunicaciones en la República Dominicana, y ellos están censurando lo que ya en la República Dominicana se está convirtiendo en una realidad, y es que la competencia por la televisión por cable, que muchos le llaman streaming, que está sirviendo Blue Max en la República Dominicana, pues hay muchos suscriptores ya. ¿Y qué sucede? Estas empresas entienden que el Indotel debe meter la mano para evitar que ellos sigan perdiendo clientes. ¿Por qué? Porque Blue Max ofrece los paquetes, estamos hablando de 1200 canales, y usted lo va a recibir a través de su tablet, de su teléfono celular, de su computadora, y también en la televisión normal, porque es en streaming. ¿Qué sucede? Esta gente ofreciendo una gama tan amplia de 1200 canales con una variedad extrema de programación, solamente está cobrando 2.500 pesos. Mientras que usted, que me está viendo aquí en Santo Domingo TV y en Agenda Semanal, le tiene que pagar un paquete a cualquier empresa de las nacionales en 4.500 o 5.000 pesos. Eso le incluye el telecable, le incluye el teléfono, etcétera, etcétera. Pero esta empresa Blue Max te ofrece voz, data, video y una infinidad de canales. Imagínense ustedes qué competencia. Y cuando usted valora eso, de 4.500 pesos, el mínimo que te cobran por los paquetes de estas empresas, y cuando son premium, se elevan hasta 600, 700, 7.000 pesos. Entonces, la diferencia es totalmente amplia. ¿Qué sucede? Que ya la gente se ha dado cuenta de lo que está sucediendo y está haciendo la transferencia, está suscribiéndose a esta plataforma de Blue Max, y eso en realidad está haciéndole ya un hoyo. Además de que aquí hay mucha gente que tiene cuentas de Netflix. Netflix
con una cuenta que usted aparte allá en Miami o en cualquier parte de los Estados Unidos, usted viene a República Dominicana y con su número de Netflix, usted también recibe esos beneficios y a bajos costos. Esos beneficios que le está ofreciendo Blue Max. Entonces, ahí es que han entrado estas empresas, se unieron por primera vez porque ellas tienen un pugilato por el dominio del sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana. Pero, ¿qué sucede? El Indotel no tiene la capacidad para tomar decisiones inmediatas con relación a eso que está sucediendo en las telecomunicaciones a escala global, porque no ha producido la reforma a la ley 156-98 de telecomunicaciones de la República Dominicana, que ya es obsoleta. Señores, y esto lo estoy diciendo en un momento en que se celebran, esta misma semana, el 17, se celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones. La República Dominicana necesariamente tiene que producir una reforma a la ley 156-98 para poder regular lo que es el uso del Internet en la República Dominicana y la embestida que estamos recibiendo ya o que están recibiendo las empresas telefónicas del país con relación a la plataforma de Blue Max y también de Netflix. Aquí los ricos, eso es lo que hacen, eso es lo que ven ya, televisión a nivel de streaming y de Netflix. Y estas plataformas vienen a competir con nosotros. Por eso es que también los canales de televisión dominicana tienen que hacer sus transformaciones. Y hoy más que nunca debe de darse la conversión, la transferencia de la televisión análoga a la digital en la República Dominicana. Eso deben de entenderlo la gente del Indotel, que se han quedado frisadas en el tiempo y no han producido los cambios que verdaderamente se deben de dar en la República Dominicana para que nosotros podamos actualizar nuestra plataforma televisiva y de cable, así como también en los demás aspectos de lo que es las telecomunicaciones en la República Dominicana, para que luego ya a partir de ahí se empiece a regular con eficiencia. Pero Indotel y las mismas empresas telefónicas que han estado protestando esta semana tienen ese inconveniente. ¿De qué? De que no tenemos una legislación que le diga a estas empresas, bueno, hay que tomar tal decisión. Ahora hay que ver qué se va a hacer. ¿Por qué? Porque Indotel no tiene esas herramientas para enfrentar esa situación, al menos de que se produzca un bloqueo a las señales de estas empresas que de alguna u otra manera pues están ofreciendo un servicio muy competitivo y que le está haciendo un hoyo a las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana. De manera que la solución es que adecuemos el marco regulatorio de las telecomunicaciones produciendo lo que es la modificación de la ley 156-98. Señores, hasta aquí esta parte dialogada e introductoria de su programa Agenda Semanal. Ya Modesto nos ha hecho seña que nuestro director Buba tiene la tijera preparada para darnos el primer corte comercial. Mientras tanto, vamos a anunciar que vamos a tener en el día de hoy un plato fuerte porque vamos a hablar de economía. La situación económica, no solamente de la República Dominicana, sino mundial, está en un proceso de transición, sobre todo por la guerra comercial que libran Estados Unidos y China, de manera que eso tiene repercusiones y las ha tenido, por lo menos favorable en términos a los precios del barril del petróleo, que ha descendido mínimamente. Señores, hacemos la primera pausa y retornamos luego con la agenda económica para que ustedes tengan un vistazo de lo que hemos hecho en materia económica durante esta semana en la República Dominicana y el mundo. Recuérdense que se celebró el foro PPPP promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, un gran acontecimiento que nos dejó también informaciones frescas. Retornamos en breve.
señoras y señores, ya el ministro de Hacienda anunció que la República Dominicana está casi lista para colocar nuevos bonos en el mercado internacional. De manera que, mientras tanto, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, anunció que la República Dominicana registró un crecimiento del Producto Interno Bruto real de 5.7% durante el periodo enero-marzo del 2019. Destacó que los sectores con mayor crecimiento para este periodo fueron construcción con 12.5%, energía y agua con 11.7%, intermediación financiera con 9.5%, minería con 6.3%, transporte y almacenamiento con 6.2%, administración pública con 5.7%, hoteles, bares y restaurantes 5.0%, otras actividades de servicios 5.2%, entre otros. Los bancos múltiples presentaron una posición de encaje legal en moneda extranjera ascendente a 636.5 millones de dólares durante el año pasado, registrando un crecimiento de 445.7 millones de dólares, un 233.7% respecto al año 2017, cuando la cifra fue de 190.7 millones de dólares. El informe del Banco Central indica que las captaciones en moneda extranjera durante el periodo enero-diciembre del 2018 alcanzaron un balance de 7.449.6 millones de dólares para un incremento de 845.9 millones de dólares, 12.8% con relación a igual periodo del 2017, donde alcanzó un monto de 6.603.6 millones de dólares. Los representantes del sector sindical abandonaron las negociaciones que mantenían con los empresarios respecto al aumento salarial debido a las divergencias por la reclasificación de las empresas y anunciaron movilizaciones en reclamo de sus demandas. Los empresarios insisten en reclasificar a las empresas antes de decidir la subida salarial, algo a lo que se oponen los sindicalistas por considerar que con eso lo que se busca es disminuir los salarios a los trabajadores. En el plano internacional, el cuello de botella del desarrollo de infraestructura en Latinoamérica no es la falta de fondos privados interesados, sino la escasez de proyectos maduros, indicó Alexandre Meira de Rosa, vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo, previo a la celebración del foro PPP Américas en República Dominicana. Según las estimaciones del BIP, América Latina necesita invertir el 5% del PIB en infraestructura pública, lo que significa movilizar cerca de 100.000 millones de dólares adicionales al año. En Nueva York, el petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizaba a 61,70 dólares el barril en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente aquí, en el mercado nacional de divisas, el dólar fue comprado a 50,6 y vendido a 50,55, mientras que el euro fue adquirido a 55,70 y despachado a 57,10 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica para toda esta semana en este su programa Agenda Semanal. No se vayan, porque cuando retornemos en la mesa del diálogo tendremos aquí al destacado economista y catedrático de la República Dominicana, al licenciado Carlos Cuello, quien pues nos ayudará a entender de manera llana, como él sabe hacerlo, estos temas que están aconteciendo en materia económica en la República Dominicana y el mundo. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, ya estamos en la parte central de este su espacio, la entrevista de la semana. Esta llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene para todos ustedes Max Ferretería, Max Comercial y Max Madera, todo lo que usted necesite para la construcción, el equipamiento de su hogar, lo encuentran ahí en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve.
Ustedes pueden llamar al teléfono 809-536-4200. Y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, como siempre les delego la autoridad para que exijan su descuento ahí en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chavez. Pues bien, señoras y señores, tal y como les hemos informado en el introito de este espacio, contamos con la distinguida y grata presencia en esta entrevista central de Agenda Semanal del licenciado Carlos Cuello, economista y catedrático. Y vamos a tener una especie de posiciones de economistas aquí, pero lamentablemente el ingeniero Guillermo Carán tuvo que salir a cumplir unos compromisos que se le presentaron de urgencia. Y queríamos tenerle aquí para que nos hablara también, nos diera su posición conjuntamente con el licenciado Carlos Cuello de estos temas muy trascendentes de la economía actualmente mundial y de la República Dominicana. Pero está con nosotros y es bienvenido como siempre el licenciado Carlos Cuello. Licenciado, grato honor para mí. Me alegro tenerle aquí me alegro tener la agenda semanal con una nueva fachada. Entonces mutuo. La satisfacción es mutua. Estoy mirando que usted está exhibiendo una barbado. Sí. Eso es momentáneo, ¿verdad? Para variar. Para variar, sí, exacto. La barba sale, aunque no se la recorte. Sí, y usted se la tiene bien cuidadita, bien recortadita. Ya no cuesta cuidar el juego. Sí. El licenciado Cuello, esta semana el país fue escenario de un evento internacional muy trascendente, que es el foro del BI, el PPP. Allí se estuvo discutiendo la situación de la economía de América Latina, sobre todo las inversiones en infraestructura. Y se puso de relieve que también la República Dominicana tiene sus debilidades y el gobierno se comprometió a invertir en infraestructura, de manera que esto en el futuro le garantice a la República Dominicana mayor inversión, ya en este caso en el turismo y en otras áreas de la producción. Usted como economista, ¿cómo vio las conclusiones de este evento? Me parece muy interesante porque en primer lugar estaba organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un organismo multilateral preocupado por lo que son las inversiones en infraestructura. Sí. Fíjate que el país ha financiado grandes proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora mismo creo que hay uno que está para ser ejecutado en la zona colonial. Ese tipo de proyectos le permiten al país obtener recursos financieros que, si bien es cierto que aumentan la deuda externa, sí, pero van orientados hacia lo que son inversiones de una alta vocación, digamos, de servicio a largo plazo. Sí. En este caso podrían ser puentes, avenidas, presas, el caso de la zona colonial, podrían ser proyectos también para fortalecer la institucionalidad. Todos son, fíjate, inversiones que tienen financiamiento a largo plazo a tasas muy bajas, sí, porque están orientadas precisamente al desarrollo. Muy diferente de lo que es la deuda en los mercados de valores. Esto también incluye infraestructura, en este caso de los caminos vecinales para potenciar la agricultura y eso. Mejorar los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Dotar de plataformas y de tecnología los hospitales. Todo eso contribuye con el desarrollo del país. No digo que el gasto público en sí, todo gasto público tiene algún impacto sobre entonces, la economía. ¿por qué esa preocupación del BIP? Porque fue enfocado este foro hacia América Latina. Eso significa que la mayoría de nuestros países tienen una debilidad. Todos necesitan, todos tienen debilidades institucionales y todos tienen limitaciones en lo que se refiere a dotar el país de obras de infraestructura que son vitales. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la carretera que uniría Santiago con Puerto Plata. Con Puerto Plata, sí. Que la carretera que se está usando es una carretera muy estrecha, riesgosa, se pierde tiempo, exacto, sí, para transportar y con problemas de construcción, muchos desbalances. Muchos problemas. Sí, sí. Entonces, una obra, por ejemplo, como esa,
que podría ser una Y modalidad también las circunvalaciones del sur, ahí se han perdido muchas vidas. También, tuviste en esta semana que salieron ahí ya lo sabes. Vidas, creo que no cuadra del año. 5 personas fallecieron en el número, sí, creo que sí, exacto. Entonces, además ya las circunvalaciones del sur requieren también vías que bordeen lo que es las costas, porque se están desarrollando proyectos turísticos. Entonces, para tú llegar a un proyecto turístico de eso, por ejemplo, uno que se está desarrollando entre Baní y Asua, tú tienes que desplazar de la carretera para coger 20 o 30, hasta 40 minutos, a veces una hora, para llegar a ese proyecto turístico. Entonces se puede conseguir ambas cosas, o sea, una circunvalación y el aprovechamiento pleno de lo que son las costas, en el caso del sur. Entonces, eso, por ejemplo, esos dos. En el caso de los hospitales, tenemos muchas necesidades insatisfechas y eso requieren de grandes inversiones que lógicamente no se van a financiar con préstamos comerciales. Y el gobierno, lamentablemente, ha perdido capacidad de ahorro. Porque las necesidades de hacerle frente al compromiso de la deuda son muy altas, dejan las finanzas públicas muy estrechas como para poder mejorar lo que es la inversión en infraestructura. De hecho, el capítulo más sacrificado con la gestión de la finanza pública ha sido precisamente el de la inversión. O sea, el coeficiente de inversión, estamos hablando de que ahora mismo podría estar por debajo de un 20%. Sí. Más de un 80%. Porque se está destinando muchos recursos al pago de la deuda. El pago de la deuda, que se lleva el 40% de los ingresos. No, y precisamente en ese foro, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha anunciado que el gobierno se prepara para hacer una nueva emisión de bonos. Eso tiene que ver con los compromisos asumidos en el presupuesto de este año, ¿verdad? Hay dos declaraciones importantes del ministro de Hacienda. Una es donde él dice que la deuda es sostenible, y la otra justamente donde él anuncia la de la emisión de bonos. Esos bonos están contemplados, fueron aprobados en la ley de presupuesto, porque año tras año hemos venido aprobando presupuestos con déficit. Yo no discuto que la deuda de República Dominicana, cuando se mide a través de la relación deuda-producto interno bruto, esté, digamos, en un nivel razonable, incluso por debajo de otros países en la región, o muy cercano a la media de lo que es ese coeficiente para la región. El problema de si es sostenible o no, si es alta o no, yo creo que habría que medirlo desde otro ángulo. Y tendríamos que irnos al origen. ¿Por qué la deuda de la República Dominicana se ha mantenido creciendo? Porque sencillamente no hemos sido capaces de recaudar, de obtener los ingresos que necesita el gobierno para no seguir incurriendo en déficit. O sea, se ha mantenido el nivel de evasión y de elusión también. Además de, el gobierno refleja un déficit. Déficit es o incapacidad de ingreso, de cobrar los impuestos, o irracionalidad en lo que es la asignación del gasto. O ambas cosas a la vez. Entonces, cuando tú mides, por ejemplo, bueno, se va que la estructura tributaria tiene deficiencia, pero tú hablabas precisamente ahora de la evasión. Entonces, si esa estructura la hacemos eficiente, probablemente podríamos conseguir los ingresos necesarios. Pero parece que sí, porque esta misma semana sometieron a un empresario ahí, el dueño de Omega Tech. Sí, pero eso no... son pequeños casos. Eso, bueno, tiene un propósito y habría que ver porque hay que analizar los casos para ver cuáles son las implicaciones, ¿no? Porque hemos visto también algunos casos de arbitrariedades, ¿no? Pero lamentablemente aquí tú sabes, cuando te envían a la justicia ya te están condenando. Desde luego. De todos modos, hay que analizar esos casos con la debida mesura, porque a veces también se sanciona, se castiga, se presiona a una empresa, y entonces también hay pérdidas económicas, porque a lo mejor ahí hay 100 o 200, 300 empleados también. Desde luego. Pero el caso es que hemos visto que también hay empresarios que son reincidentes. La evasión es alta y lo dice el mismo director de impuestos internos. Entonces, con menos evasión, naturalmente que tenemos mejora la administración tributaria. Mucha economía informal también. Sí. Entonces mejorarían los ingresos del gobierno.
y evitaríamos, y aquí es donde yo entiendo que la sostenibilidad de la deuda debe verse con pinzas, evitaríamos seguir incrementando la deuda. Ese financiamiento de que habla el ministro de Hacienda está contemplado en la aprobación del presupuesto, porque lo que te digo, la constante en los últimos tiempos ha sido aprobar el presupuesto con déficit. Ese déficit se puede financiar. ¿Hasta cuándo va? Cuando tengamos suficiente capacidad de recaudación. Y eso no lo sabemos, ¿verdad? Sostenibilidad fiscal. Eso significa la necesidad de una reforma fiscal. Vamos a hablar de eso. Una mayor eficientización en los mecanismos de recaudación. Exacto. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento porque ya nos han hecho señas de que en esta parte hemos cumplido con el tiempo necesario. Así que continuamos con el licenciado Carlos Cuello analizando este tema que es muy trascendente porque en la semana pasada el ministro de Economía Isidoro Santana habló también de la necesidad de esa reforma fiscal. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, continuamos con esta interesante entrevista que estamos proyectando en el día de hoy, analizando los temas económicos de trascendencia nacional e internacional con el licenciado Carlos Cuello, catedrático y economista precisamente de esa carrera en la República Dominicana de varias universidades. Precisamente, licenciado Cuello, en un momento determinado, aunque no sea ya en lo que resta de este gobierno, de este periodo de gobierno de Danilo Medina, el país tendrá necesariamente que abocarse a una reforma para mejorar sus ingresos. Sí, como es natural, este gobierno, ningún gobierno ya en un año preelectoral, donde se embarca en un proyecto independientemente de que se pueda repostular o no, pero aspira a que su partido conserve el poder. Y como es natural, las reformas fiscales son odiosas. Sí. Y lo decía el otro día el gobernador del Banco Central, probablemente este no es el mejor momento, sí, pero de que habrá que hacerla en algún momento, llámese 2020 o cuando sea, habrá que hacerla porque no podemos mantener indefinidamente la carrera de endeudamiento año tras año como consecuencia de la aprobación de presupuestos deficitarios. Entonces la situación misma impone que se haga una reforma, pero yo insisto, posiblemente si logramos mejorar los mecanismos de recaudación, yo en eso coincido con el ministro de Hacienda, que ya no haya la necesidad de hacer una reforma. Muy bien. Lamentablemente llevamos 6 años con esa misma fuente. En el 2013 se puso en práctica se modificaron algunas que otros tipos impositivos y el coeficiente de presión tributaria que refleja lo que es la capacidad del gobierno para cobrar impuestos apenas se ha modificado en un 1.5%, lo cual indica que por más esfuerzos que se han hecho por eficientizar los mecanismos de recaudación, la evasión parece que es inalcanzable y habrá que hacer de alguna manera una reforma que podría, no necesariamente tendría que aumentar quizá los impuestos, podría simplificar los mecanismos de recaudación y podría estimular, analizando las exenciones, ¿verdad? Analizar las exenciones, modificar los mecanismos, simplificar los mecanismos de recaudación que podría incentivar más el cumplimiento de los deberes por parte de los ciudadanos, ¿no? Y el gobierno, claro, cuando se habla de una reforma fiscal abarca lo que es el ingreso y el gasto. Aún así, y el gobierno podría, por supuesto, tendría necesariamente que revisar la manera de cómo está gastando lo que recibe. Lo cierto es que el gobierno ahora mismo, licenciado Cuello, no está invirtiendo lo suficientemente en el gasto, o sea, el gasto de inversión ha sido reducido considerablemente. Ese ha sido el gran sacrificado, el gasto de inversión. Se está cumpliendo con el 4% de educación, que es una carga fija. Los médicos reclaman un 5% sobre el Producto Bruto Interno. Lamentablemente, cuando se contraen muchas
carga muchos compromisos sobre Y no las se le ha dado el recaudaciones, 8% a los ayuntamientos. se hace muy difícil que Sí, se pueda cumplir. exacto, Porque es como una yugular que tú tienes ya ahí. exacto, Entonces tú sí. no tienes capacidad de asignación. Ujú, Aquí se ha sacrificado, como te decía, la parte de la inversión exacto. considerablemente. Y se le ha estado dando respuesta a la incapacidad de cobrar impuestos Mm. o a la incapacidad de combatir la evasión o de enfrentar lo que son las exenciones. La respuesta que se le está dando es la de financiar el déficit con endeudamiento. Y Sí. eso no sería una política sana. Licenciado Cuello, me llamó mucho la atención que en el crecimiento económico que dio a conocer el gobernador del Banco Central esta semana, pues el sector turismo eh, experimenta un crecimiento diferente a otras áreas de la economía nacional, cuando pues todos sabemos que se ha estado potenciando este renglón de la economía y vendiéndose como una pues de las más pujantes. Mira, hay que reconocer que el turismo en los últimos tiempos ha tenido una tasa de crecimiento muy buena y al igual que la economía que ha estado creciendo a tasa por encima de un 6%, esas tasas de crecimiento tan altas en una economía no son sostenibles en el mediano o largo plazo. Ujú. Lo que se ha producido es una ligera desaceleración en lo que es el ritmo de crecimiento, pero sigue siendo un sector pujante de la economía. El turismo representa alrededor del 8% de lo que es el Producto Interno Bruto. Tiene un amplio arrastre, una capacidad de arrastre para la economía, valor agregado, o sea, porque en torno al turismo giran toda una serie de actividades, ¿no? Sí, De sí. La espectáculos, misma construcción que ha alimentación, crecido no, de la mucho. agricultura. Sí, y la agricultura. La inversión extranjera, Exacto. la renta de Sí, sí, vehículos, sí, o sea, sí. es un sector muy dinámico para la Ujú, economía. Y yo pienso que su aporte no solo habría que medirlo por lo que es su participación relativa en el Producto Interno Bruto como tal, sino también en función de las contribuciones valor agregado que reporta la economía. Días atrás apareció un artículo del reputado economista Andy Dawar resaltando los resultados de las empresas del sector turístico. Es cierto, ujú. reflejan pérdida y reciben grandes exenciones Sí. en materias impositivas, lo cual obviamente que deberá, en su momento deberá ser revisado, pero sin perder de vista que estas empresas eh, integran muchos recursos, factores nacionales a lo que son sus actividades y Ujú, hay que tener en cuenta esa ese aporte, ¿no? ujú. Directo o indirecto que Sí. hacen a la economía. Sin embargo, el hecho de que el turismo genere más de 7.000 millones de dólares, que es el segundo generador de divisas de la economía después de las exportaciones, el valor agregado que tiene para la economía, como te decía, Ujú. y el hecho también de que le dé a la economía una mayor apertura, hasta cierto punto el turismo vende los El, recursos naturales, naturales de la el empresa. destino de la República Dominicana como país también. Exacto. Entonces Sí. yo creo que todos esos son elementos que deben ser tomados en consideración. Incluso tiene que ver mucho con las inversiones a toda La inversión escala. extranjera también, Escala, sí, porque cuando un turista llega a un país, se convierte en un multiplicador referente de lo que sucede en ese país. sin lugar a dudas. O sea que yo pienso que ha jugado un papel, va a seguir jugando un papel. El país es líder en la región centroamericana y caribeña en Ujú, disponibilidad de habitaciones. sí. Yo creo que tiene ya para las 100.000 habitaciones. Y la ocupación hotelera, según decía el gobernador del Banco Central, está por encima de un 80%, Sí, que es muy buen porcentaje de ocupación. muy buena. Y entonces tenemos ya el reto de atraer más turistas desde China, por China. ejemplo, Sí. sí. O Sí, sea el que, país está trayendo más de 6 millones de turistas. sí. Ahora mismo tú coges, por ejemplo, Punta Cana y es una de las ciudades turísticas más importantes, los destinos turísticos más importantes Sí, en la región latinoamericana y caribeña. así O mismo sea, es. está entre los primeros 5 mayores Y receptores de la turismo ventaja en que tiene el América. turismo dominicano es que el turista que viene aquí regresa, vuelve otra vez. O Eso, sea, eso habla muy bien del turismo. sí. Y en Eh, los eh, últimos tiempos se han desarrollado también diferentes ofertas
No todo el turismo que llega aquí es un turismo barato como se creía antes. Hay turismo también, como el de en la zona este, Sí. Casa de Campo, el mismo Punta Cana. Sí, O sea que ya son polos tradicionales. sí, sí, sí. Polos Bueno, que... sin ir más lejos, el aeropuerto de Punta Cana recibe aquí más de la 2/3 parte de los vuelos que llegan al país. Así mismo es. Se dice que compite con el Internacional de las Américas en vuelo. No, compite con los principales aeropuertos de de la región. América Latina. Sí. En el próximo segmento, licenciado Cuello, vamos a hablar precisamente de la situación de la guerra comercial que se ha recrudecido entre China y Estados Unidos, y también porque está cogiendo fuerza el Bitcoin, la criptomoneda, en muchos países de América Latina también. Y en República Dominicana se dice que hay transacciones ya, que aquí hay un mercado que se está desarrollando con la criptomoneda. Así que en la parte complementaria de esta entrevista con el licenciado Carlos Cuello, señores, retornaremos con más inquietudes económicas ya en el campo internacional. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, continuamos con el licenciado Carlos Cuello aquí en Agenda Semanal, en esta interesante entrevista que hemos estado proyectando en el día de hoy, analizando los temas económicos más trascendentes, tanto a nivel nacional como internacional. Pues, licenciado Cuello, esas inquietudes que dejaba en el segmento anterior, hemos visto que de manera, en cierto modo, saludable, la competencia, la guerra comercial entre China y Estados Unidos por lo menos han impactado positivamente en el precio del barril del petróleo, pero ha producido una recesión mundial que ya se está sintiendo en la mayoría de los países, y a lo mejor eso que nosotros analizábamos en el segmento anterior del turismo tiene que ver con esta guerra comercial. Mira, en una guerra comercial las armas son diferentes, pero no dejan de ser pesadas. En este caso se trata de una guerra comercial entre dos potencias. Sí. Estados Unidos, la economía más grande del mundo, responde por más del 20% del Producto Interno Bruto mundial. Y China está en camino a desplazar a Estados Unidos como primera potencia económica. Sí. Eso se estima que podría estar produciéndose hacia el próximos 10 años. Es lógico que Estados Unidos se resiste a ser desplazado y en este caso está utilizando recursos que son propios de lo que es una guerra comercial. Por ejemplo, esta semana el presidente Trump me mandó una enmienda recomendando que no se adquieran equipos de alta tecnología de China, de fabricación china o de procedencia china. Y a otros le ha aumentado en cientos y pico por ciento el arancel. En Canadá tiene detenida a la vicepresidenta de Huawei, porque supuestamente realizaron transacciones burlando el bloqueo de Estados Unidos a Irak, o a Irán, perdón. Entonces, en el caso de los aranceles también son otro recurso predilecto para la guerra comercial. También se utilizan algunas medidas no arancelarias, como el caso contra Huawei. Es una medida no necesariamente arancelaria, porque lo que se dice... Eso es por tecnología, ahí es porque ese es el Huawei, es el que está compitiendo con el iPhone y los demás. Sí, pero ellos dicen que podrían estar siendo espiados a través de del teléfono. Tecnología. Sí. Entonces, esos son recursos que no siempre se puede demostrar que esa la realidad, ¿no? Pero lo cierto es que todo eso es parte de la guerra comercial. Mientras tanto, sí va a haber una desaceleración, desde luego, en el crecimiento de la economía mundial. No va a haber una recesión ni cosas por el estilo. China ya está de por sí experimentando reducción en lo que son sus
sus volúmenes de exportación. Sí, porque el mercado norteamericano es un mercado muy dinámico, sí, en términos de compra. Cierto. En algunos casos es el consumidor norteamericano que podría salir perjudicado, sí, porque los aranceles en última instancia encarecerían los equipos, los productos. Lo que se busca es que con los impuestos arancelarios los productos resulten más costosos que los locales. Entonces, eso también repercutió en el precio del petróleo. ¿Cómo así? Porque como el petróleo tenía una tendencia al alza y de repente esta situación lo ha llegado casi a $60, porque terminó en 61 ahora. Mira, en los precios actuales de petróleo hay otros factores que inciden. Por ejemplo, Estados Unidos se perfila como el mayor productor de petróleo del mundo, utilizando lo que es el fracking, o sea, Pero y se detuvieron en un momento determinado. Sí, pero Obama fue que le dio... lo que pasa es que al subir los precios ya se hacía más rentable, y además la tecnología ha sido mejorada. Ajá. Y eso ha permitido que se puedan explotar yacimientos, o sea, que se pueda extraer petróleo utilizando ese recurso. Ajá. Entonces, al aumentar Estados Unidos su capacidad de producción de petróleo, la misma desaceleración de la economía mundial, sobre todo de China, eso también reduce la demanda de petróleo. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta aquí los avances en materia de generación de energía limpia. La gente tiene cada vez más conciencia, la introducción de los autos eléctricos. Hay países como los países nórdicos, por ejemplo, que contemplan para el 2025 ya que todos sus autos sean eléctricos. Y la generación de energía también se orienta hacia lo que es la generación de energía limpia, eólica, solar, etcétera. O sea, todo esto de alguna manera está contribuyendo, no obstante que la OPEC redujo su oferta y que Venezuela se ha descalabrado como consecuencia de todas las dificultades que tiene para poder producir, entre otras cosas, la falta de actividad de algunas de sus principales plantas. Dicen que el bloqueo, o sea, lo cierto es que Venezuela está produciendo hoy en día por debajo de lo que producía 50 años atrás. Entonces todo esto yo creo que ha conformado un panorama que, contrario a lo que se esperaba, los precios del petróleo en principio tuvieron una alza coyuntural, sobrepasaron los $70, pero luego retornaron a los 60, entre 60 y 70, que es un precio que parecería que refleja el equilibrio del mercado. Licenciado Cuello, a pesar de que en la República Dominicana el Banco Central en un momento determinado informó que no reconoce las transacciones que se hacen en el mercado local con las criptomonedas, en la República Dominicana hemos recibido información de que este mercado está creciendo y hay ya incluso compañías que se han formalizado en este negocio. ¿Cómo usted ve el futuro de eso en el país? Mira, ¿Y qué advertencia le hace usted como un técnico de la materia? Mira, mientras no se formalice, mientras no sea aceptado todo el que está en riesgo como medio de pago, como forma de realizar intercambio, los riesgos son muy altos. Es una, como tú lo dices, es una modalidad de creación de medio de pago a través de las redes. Exacto. Donde no existe una moneda como tal, no existe un banco central que respalde esa moneda, al estilo de lo que es el dólar, por ejemplo, que es una moneda respaldada por un país con reservas internacionales. Exacto. Y las transacciones son exclusivamente en electrónica. Bueno, dinero electrónico existe, pero el dinero electrónico está basado en una moneda que de alguna manera que te respalda. Exacto. Pero en este caso no. Tampoco existe un banco central o un gobierno que la respalde. Simplemente las transacciones se realizan porque alguien acepta el pago en esa moneda. Entonces, pero esto sería un sistema de pago que va a tener efecto en el futuro. No, está teniendo. Porque ya en el mundo entero... Está teniendo. Es un novedoso sistema de pago. Porque la moneda
física ya eso No, pero bueno, va a desaparecer. pero la moneda electrónica no se contrapone a lo que es la moneda nacional o Exacto, la moneda sí. de libre convertibilidad. Sí. Eso no se contrapone a la moneda electrónica, porque el dinero electrónico de hecho lo estamos utilizando. Desde luego. Pero en este caso es algo diferente porque, repito, funciona como medio de pago siempre y cuando sea aceptado, pero no tiene un respaldo. Además, hay cientos de monedas, porque la gente conoce más el Bitcoin, El Bitcoin. pero hay cientos de monedas que funcionan bajo este concepto con una plataforma que se llama blockchain. Entonces, la modalidad de pago es limitada a quien transa y quien la acepta, a los que transan con esas monedas. Sí. Repito que para nuestro caso, la advertencia del Banco Central creo que es muy válida. Otros economistas también han advertido, porque la verdad es que no tiene todavía un estatus legal. No. Y eso expone a los usuarios o a los que invierten en una moneda que de por sí la moneda tiene una característica que como se cotiza, entonces las fluctuaciones son o han resultado ser en determinados momentos muy grandes. En el caso del Bitcoin, llegó a perder más del 50% de su valor en un momento determinado. Imagínate, tú es un riesgo grande. Eso. Entonces, quienes la están utilizando como doble propósito de medio de pago y de forma de inversión como moneda. Algo que no es necesariamente novedoso. Lo novedoso aquí es que se trata de un medio de pago al margen de lo que son las monedas de libre convertibilidad internacional. Es lamentable que la gente continúe en esto, pero que ya incluso en un lugar público hubo alguien que se acercó a mí y me dijo, mira, yo tengo una compañía que está, y si tú quieres yo voy a tu programa. Digo, pero es que realmente eso en la República Dominicana no es legal. No es legal. No es un medio de pago. Y no es un medio de pago aceptado. No. Tendría que la Junta Monetaria reunirse y considerarlo en el futuro. Y eso, porque el Banco tendrá que regular los medios de pago en la República Dominicana. Exactamente. Finalmente, licenciado Cuello, ¿cómo ve usted las perspectivas económicas ya en esta parte? Estamos casi ya en el entrando al segundo semestre del año. Al primer semestre. Sí, al primer semestre. Para pasar al segundo. Para pasar ya vamos a entrar al segundo. Vamos a cerrar el primero. El primero para entrar al segundo. Entonces, ¿cómo usted ve el gobierno con estos anuncios que ha hecho el ministro de Hacienda, más la situación que se ve en términos de la tasa de cambio? ¿Cómo usted más o menos proyecta esto? Mira, la economía va bien, aunque tiene mucho ruido de variables políticas que de alguna manera mandan señales al mercado, pueden crear desconfianza en el mercado, pero en términos de resultados la economía marcha satisfactoriamente. Sí. Recientemente el gobernador del Banco Central reveló que la economía estaría creciendo para el primer trimestre, según estimaciones, un 5.7%, con el sector construcción liderando el crecimiento con un 12%, minería y electricidad y agua, un notable crecimiento también, el sector minería, el sector de los servicios. O sea, la economía refleja un buen desempeño. En materia de lo que son las principales variables que responden por la estabilidad macroeconómica, tú hablabas del tipo de cambio. El tipo de cambio en el primer trimestre del año, que es cuando tiene mayor impacto, la reposición de inventario y los niveles de demanda, en el primer semestre apenas se ha depreciado un 0.5%, el más bajo creo que en los últimos 4 años. Pero está bien. O sea, hay estabilidad cambiaria, hay estabilidad financiera, las tasas de interés se mantienen relativamente estables y el financiamiento está fluyendo a la economía. Todavía es temprano, es el primer trimestre del año, los precios internacionales del petróleo explican mucho, porque son una variable muy sensible y pueden en cualquier momento impactar negativamente a la economía, pero en general, a la espera de lo que sería el aumento salarial, ya el gobierno hizo su aumento, el sector privado está negociando y se va a producir seguramente antes de que comience el segundo semestre, y eso
favorece lo que es el incremento de la demanda interna y el dinamismo de la economía. O sea que yo creo que el comienzo ha sido bueno y las perspectivas siguen siendo favorables para la economía dominicana. Bien, con ese examen, pues terminamos esta interesante entrevista, licenciado Cuello. Muchísimas gracias por acompañarme en esta entrevista central de Agenda Semanal, como siempre, ilustrativa e interesante, pues estas explicaciones que usted nos da y de manera llana como lo hace, con un lenguaje muy a nivel de la gente que no maneja con tanto tecnicismo los temas económicos, pues siempre agradecemos esas explicaciones muy bien detalladas. Señores, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en cada una de estas entregas de este programa Agenda Semanal. Nos reencontraremos el próximo fin de semana a las 2 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, por estos canales de Santo Domingo TV. Y recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube, Agenda Semanal con Balbueno Medina, para que disfrute de cada una de estas joyas de entrevistas que presentamos aquí en este espacio Agenda Semanal. Feliz fin de semana a todos. Bye bye.